Como último tema del cuatrimestre, dentro de la unidad de nuevos enfoques de la administración, encontramos la responsabilidad social empresaria, que es una forma de gestión que se define por la relación ética y transparente que tiene la empresa con todos los públicos con los cuales se relaciona, o sea, con todos los stakeholders, ¿no? Para poder fijar, establecer las metas, los objetivos empresariales, pero con la visión de impulsar un desarrollo sustentable en la sociedad. Esto es, preservar los recursos ambientales y culturales de las generaciones futuras, es decir, trabajar con las presentes, pero respetando el futuro y respetando la diversidad, promoviendo la reducción de las desigualdades sociales. Tengamos esto en mente para el desarrollo de toda la clase cuando veamos tema por tema de qué se trata la responsabilidad social empresaria. Si de lo antedicho tuviéramos que identificar palabras clave para definir entonces la responsabilidad social empresaria, también conocida como responsabilidad social corporativa, diríamos que la responsabilidad es un compromiso, que lo social es algo beneficioso, solidario, y que corporativo tiene que ver con lo colectivo, con lo organizado. Entonces podríamos decir y entender que la responsabilidad social corporativa o empresaria es un compromiso solidario colectivo, o sea, de todos y para todos, asumido por las organizaciones públicas y o privadas con la sociedad, la comunidad a la que sirven y en la cual se desarrollan y trabajan. Para vincularlo con el estudio que vinimos haciendo durante todo el cuatrimestre, tenemos que recordar que la administración es un proceso de llevar a cabo eficientemente actividades mediante la gestión del capital humano para conseguir una serie de objetivos fijados previamente por la organización. Ahora bien, es el administrador quien conduce estas actividades y lo va a hacer de manera eficiente y eficaz y va a tratar de crear un ambiente de cooperación, participación, motivación para potenciar el desarrollo de las personas que trabajan en la organización para la organización y de ahí para el exterior de la organización. Lo importante es ver cómo estas nuevas tendencias ahora van a ir virando, van a ir cambiando el enfoque de lo que era la eficiencia tomado por los clásicos en un inicio, lo que vinimos viendo durante todo el cuatrimestre de eficiencia y productividad, a un nuevo enfoque. La tendencia actual entonces en administración ya no es el enfoque clásico que teníamos de eficiencia con respecto a buscar un beneficio pura y exclusivamente económico, ¿sí? Impuesto por el principio de rentabilidad, sino que ahora se exige y se piensa y se toma conciencia sobre el impacto, pero actuando en tres niveles, que lo podemos llamar triple bottom line, que es la intersección entre el aspecto económico con el social y con el ambiental, ¿sí? Y pone en línea entonces estos valores y el desarrollo humano en cuanto a la función de la administración y de la organización, el papel que cumple la organización dentro de la sociedad. Entonces vamos a encontrar dentro de la intersección de estos niveles que vamos a lograr o que se pretende lograr la producción sostenible, si vinculamos la economía con el medio ambiente, vamos a encontrar una conciencia ambiental, si vinculamos el social con el ambiental, y vamos a encontrar un nivel de vida mejor, más aceptable, calidad de vida cuando vinculamos la economía con lo social. Y todo esto nos va a llevar a lo que es un desarrollo sostenible. Como material complementario les dejamos un video sobre las ISO 26000. ISO significa Organización Internacional de Estandarización, solo que las siglas están en inglés, y su objetivo está destinado a establecer un conjunto de parámetros, recomendaciones y directrices no vinculantes, es decir, que son de adhesión voluntaria por parte de las empresas, que estas recomendaciones tienen que ser tenidas en cuenta a la hora de instrumentar acciones, programas o procesos relacionados con la responsabilidad social empresaria. Esta es la definición que fue posible elaborar bajo un enfoque colaborativo sobre la responsabilidad social empresaria en el año 2010.
Resumiendo entonces, se trata de una economía, pero es una economía ecológica, una economía ética, una economía socialmente responsable de sus acciones y de las consecuencias que sus prácticas generan, tanto ambientales como sociales. Tiene en cuenta a las familias, a los empleados, a la comunidad en general e intenta mejorar la calidad de vida y al mismo tiempo cumple con la ley, porque también es un conjunto de deberes y obligaciones que la empresa contrae con la comunidad y con el conjunto social. ¿Por qué las empresas aplican RSE, aquellas que las aplican? Bueno, si hablamos de las fuerzas impulsoras, esto es decir, las teorías que indican el por qué se impulsó este resurgimiento de lo que es una economía socialmente responsable, podemos encontrar que pudo haber sido por la presión de la sociedad civil sobre las empresas para que tengan en cuenta el impacto que estas acciones generan en la sociedad y reducir entonces acciones para lograr fórmulas más sostenibles y socialmente más justas. Podemos decir que pudo haber sido por el impulso de las instituciones públicas ligado al concepto de lo que es la nueva gobernanza para adaptarlas a las condiciones que impone la globalización. O podemos pensar también que es un enfoque crítico que denuncia por el momento, ¿no?, los sectores empresariales, o que se denuncia a los sectores empresariales directamente ligado a lo que tiene que ver con la desregulación de los mercados, ¿sí? Pero básicamente, en función de esto que les estoy comentando, tengamos en cuenta que entonces podría llegar a ser que las empresas lo aplican por coerción, o sea, aquellas empresas grandes, por ejemplo, que cotizan en bolsa están obligadas a presentar balance social, aquellas por conveniencia, que también puede ser porque si son grandes empresas pueden reducir impuestos si hacen donaciones, o justamente por ahí por imagen, ¿sí? Consideran que tener un departamento de responsabilidad social y decir que son socialmente responsables les genera una mejor imagen frente a los consumidores, o puede ser por convicción. Aquellos que estudiamos la responsabilidad social empresaria nos inclinaríamos a que debería de ser por convicción, ¿sí? Porque se adhiere al nuevo paradigma en el cual incluye lo que es la economía en este triple bottom line con la conciencia de lo que son los otros aspectos ambientales y sociales. Lo cierto es, como dice Bernardo Kliefberg, que aunque sea por el motivo que sea, si se está aplicando, es por lo menos un paso positivo, es un paso adelante que se ha dado con este sentido, con el sentido de la responsabilidad social. Lo que sí es cierto es que la organización en el presente debe responder por sus pretensiones y sus impactos y va a responder hacia las partes interesadas, a todos los stakeholders, tanto las que están vinculadas como aquellas que no están directamente vinculadas. ¿Cómo va a ser esto? Va a responder por sus acciones, por ejemplo, con normas de calidad, cumpliendo normas de calidad, rendiciones de cuentas, haciendo reportes de evaluación. Va a responder por los impactos que generan estas acciones, haciendo análisis de impactos, armonizando con el ambiente, teniendo cuidado con lo que genera. Va a responder hacia las partes, a las interesadas, por ejemplo, con diálogos de negociación, porque va a trabajar con sindicatos, va a trabajar con transparencia y confiabilidad, va a buscar satisfacción en las necesidades por lo que realiza, va a responder a las partes afectadas, vinculadas o no, por ejemplo, haciendo políticas de sostenibilidad a largo plazo, o sea que su trabajo, ¿sí?, sea a largo plazo, con una visión ética global del negocio. Si bien la RSE se origina en Estados Unidos en los años 50 aproximadamente del siglo pasado, cuando se la menciona por primera vez como Social Responsibilities, cobra verdadero sentido, verdadera fuerza con estos procesos que nosotros ya vimos y ya explicamos de externalización de las economías, o sea, con la globalización, estos conceptos de la economía, de la inclusión y de los impactos que se generan en la economía. Y es posible identificar tres grandes momentos o periodos por los que atraviesa la RSE, que son el periodo asistencialista o filantrópico, el de las prácticas vinculantes y el integrativo. El de las prácticas asistencialistas o filantrópicas se sitúa a partir de la década de los 70 hasta los 90 aproximadamente. En este momento las empresas llevaban a cabo acciones solidarias de beneficencia, destinadas básicamente a donaciones económicas o de insumos a hospitales o a centros
comunitarios o a comedores, pero estas acciones eran solidarias, daban respuesta a determinadas necesidades de la población, pero no imponían ni otorgaban ninguna obligación, ninguna carga vinculante entre la empresa y estos terceros. Después pasamos a un periodo que se llama de prácticas vinculantes, que se da entre los años 90 y los 2000 aproximadamente, cuando la implementación de la ERC ya no es solamente derivada de un voluntariado o de un asistencialismo empresarial con respecto a la comunidad, sino que se inscribe en sí en un régimen de obligaciones y de acciones con un conocimiento, con un reconocimiento por parte de las organizaciones de los daños que su actividad puede ocasionar en la comunidad, incluido el cuidado o el concepto del cuidado ambiental como una práctica sustentable. Y finalmente llegamos al período integrativo, que lo menciona así otro autor llamado Austin, y cuyo componente más relevante es que se articulan redes colaborativas llamadas clusters. Están integradas por empresas, organizaciones de la sociedad civil, agencias estatales, instituciones, que da lugar a creación de nuevas cadenas de valor, y ya no solo en lo económico, sino en lo institucional, en lo social, en lo comunitario, y que tienden a responder a grandes causas de interés público. Nosotros en Argentina, en América Latina, estamos atravesando el periodo asistencialista vinculante, aun cuando también existen organizaciones, empresas grandes, multinacionales, que sí ya están en un periodo integrativo actuando acá en Argentina. También corresponde entender que hay distintos tipos de ERC. Esto quiere decir los ámbitos de aplicación y de incumbencia hacia dónde están dirigidas las prácticas de responsabilidad social empresaria. Podemos identificar 3 según el autor Corral, que es la ERC orientada al desarrollo social o a la socioambientalidad, esto es hacia la comunidad. La ERC de tipo externo, ¿no?, dirigida hacia los stakeholders secundarios como las asociaciones civiles, los consumidores, los proveedores, y la ERC de tipo interno orientada hacia los stakeholders primarios, serían los empleados, el cliente interno. En este sentido, nosotros podemos identificar algún tipo de programas, de políticas de responsabilidad social, por ejemplo, hacia la responsabilidad social interna, trabajando sobre el clima laboral o el liderazgo, por ejemplo, hacia la responsabilidad social externa, con cuestiones que tengan que ver con una organización orientada al cliente o políticas y existencia de políticas de calidad, y obviamente RC comunidad con todo aquello que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente o una competitividad o la competitividad desde un punto de vista transparente y con respeto hacia el consumidor. Ahora bien, la RC comprende básicamente 5 enfoques: el trato correcto al personal, el trato limpio con el consumidor, el cuidado del medio ambiente, la coherencia en la aplicación de su código de ética y el compromiso de la empresa con las grandes causas de interés público. ¿Esto qué quiere decir? Estos son los ejes bajo los cuales, o los parámetros, como bien también lo indica la ISO 26000, bajo los cuales una empresa socialmente responsable debería estar operando. ¿Qué significa cuando hablamos del trato correcto a su personal? Es la responsabilidad social en el lugar de trabajo, corresponde a métodos y políticas establecidas por la empresa que impactan positivamente en la vida profesional y personal del empleado. Por ejemplo, determinados beneficios que hagan al empleado que puedan involucrar un buen equilibrio entre la vida familiar y la vida laboral. Trato limpio con el consumidor. Hay muchas formas de demostrarle al cliente qué es lo más importante de la empresa. Se espera entonces que los productos sean de buena calidad, por ejemplo, que los precios sean razonables, que sean saludables los productos. Y una de las formas, por ejemplo, para trabajar con el consumidor sería informar al cliente sobre la calidad de los productos y los servicios ofrecidos, las recomendaciones, lo que sea relevante para que el consumidor pueda tomar una adecuada decisión de compra. Cuando hablamos del cuidado del ambiente, es importante que la empresa establezca procedimientos que tengan en cuenta el bienestar del medio ambiente. Estamos hablando de la cadena productiva, incluye la conciencia de, por ejemplo, productos verdes, productos limpios o que no dañen el medio ambiente, o sea, que no dañen el medio ambiente ni los productos ni la forma de producir los mismos. Cuando hablamos de la coherencia en la aplicación del código de ética, estamos hablando de un enfoque centrado en la coherencia en la aplicación del código de ética, básicamente en organizaciones que trabajan a nivel mundial y que las mismas deben aplicar dicho código en
todos los países donde operan, tanto países desarrollados como no desarrollados o subdesarrollados, y esto tiene que ver con respetar lo que dicen que hacen y cómo lo hacen. Tenemos muchos casos para mostrarles, pero por ejemplo, no hace muchos años el caso Volkswagen, que si bien tiene todo un departamento de sustentabilidad, es sumamente responsable y ya hace muchas actividades de responsabilidad social empresaria, había sacado un dispositivo que burlaba el nivel de toxicidad de los vapores que emitían el caño de escape de los autos nuevos que estaban saliendo, por ejemplo. ¿Y qué hablamos con el compromiso de la empresa, con las grandes causas de interés público? Lo vimos cuando hablamos de la última etapa de la evolución de la RSE, su etapa integrativa. Esto tiene que ver que parte del hecho de que la empresa está inserta en la comunidad y sus actividades la afectan de diversas maneras. Es importante entonces que se comprometa con la sociedad, entendiéndola como una parte interesada, que colabore intensamente con políticas públicas en alianzas estratégicas con la sociedad civil, con otras instituciones, ¿sí?, para enfrentar cuestiones esenciales como, por ejemplo, puede llegar a ser la deserción escolar. Las ventajas de aplicar políticas de responsabilidad social empresaria se evidencian tanto a nivel externo como a nivel interno y a nivel comunidad. En una economía globalizada y competitiva como la actual, la construcción de ventajas competitivas es una necesidad. ¿Y qué sucede entonces con la aplicación de la RSE o qué le sucede a una organización que aplica responsabilidad social empresaria? Facilita la retención y la atracción de clientes y consumidores, ya que las empresas que adoptan estas medidas acceden más fácilmente a los clientes que evalúan y seleccionan a sus proveedores bajo criterios sociales y ambientales. Estamos frente a nuevas generaciones de consumidores que solicitan mayoritariamente empresas con causas. Genera mayor fortalecimiento y fidelidad a la marca y al producto, ya que en una organización con una buena imagen ante la sociedad y con una marca reforzada se torna más conocida. Mejora la eficiencia operacional, ya que las compañías que introducen avances en la gestión de sus recursos y buscan la ecoeficiencia pueden disminuir los costos de insumos. Genera mayor atracción, retención y productividad de los recursos humanos o del capital humano, debido a que las firmas o las compañías que intervienen en mejorar la calidad de vida laboral y en su reputación pueden retener y atraer los mejores talentos, o sea, los mejores profesionales, que están valorando cada vez más estas prácticas. Mejora la gestión del riesgo, ya que las organizaciones que realizan una revisión de sus impactos pueden detectar los riesgos ambientales y sociales actuales y potenciales con mayor antelación, facilitando la toma de decisiones en medidas preventivas antes de que se produzca una crisis. Favorece la identificación y el aprovechamiento de oportunidades porque las empresas, al efectuar un análisis de desempeño en todos sus procesos, son capaces de vincularlos de un modo más íntegro y estratégico. Acrecienta las posibilidades de financiación, ya que, por ejemplo, aquellas sociedades que adoptan medidas de RSE acceden más fácilmente a índices de inversión socialmente responsables, especialmente en países ya desarrollados, no con mercados financieros desarrollados. Mejora la capacidad de planeación estratégica y de autorregulación, permitiendo clarificar y comunicar sus objetivos, alineando la empresa en una única dirección. Esto nosotros lo vimos en planeamiento. Mayor valorización de la empresa en la sociedad y en el mercado, debido a que una compañía con imagen y marca reforzada a través de la actuación socialmente responsable genera una actitud positiva de la comunidad. La gente está más satisfecha si trabaja en una organización socialmente responsable que en una que no lo es. Por lo tanto, de la misma manera, la gente está mucho más contenta si le compra a una organización que es socialmente responsable que a una que no lo es. Incrementa entonces el retorno publicitario como resultado de la exposición espontánea en el medio. Favorece entonces la adaptabilidad de la organización, la confiabilidad y la fidelidad de los stakeholders. En conclusión, el resultado de la aplicación de la responsabilidad social empresaria es una mejora del beneficio empresarial en todos los aspectos. Como material complementario les dejamos 2 casos reales de aplicación y no de acciones de responsabilidad social empresaria. El primer caso, la empresa Enron Corporation, empresa energética, fue uno de los casos de los mayores escándalos financieros de la historia, que dejó 25.000 familias afectadas y llevó a la condena a directivos y auditores. Y el segundo caso es una empresa pyme dedicada a la fabricación de envases, principalmente para alimentos, y se muestra en esta las iniciativas de RSE que realiza tanto internas como externas y hacia la comunidad.